¿Alguna vez te has preguntado qué se siente firmar tu vida entera frente a 200 personas desconocidas? Ver al hombre que amaste entregarte una pluma y decir, solo una última firma. Grace Bennett pensó que la noche de Navidad sería una cena con champaña. Pero en cambio, su esposo le entregó los papeles de divorcio en el restaurante más exclusivo de Manhattan, delante de todos, mientras su nueva prometida la miraba desde la barra, sonriendo. Grace firmó esos papeles con las manos temblorosas, el rímel corriéndole por la cara, sintiéndose más pequeña que nunca en sus 38 años. Esa noche salió a la nieve creyendo que lo había perdido todo. No tenía ni idea de que estaba a punto de heredar $4.200 millones. Verás, la madre de Grace había guardado un secreto. Un secreto tan grande y oculto con tanto cuidado que ni siquiera Grace sabía la verdad sobre quién era realmente. Y ese divorcio en Nochebuena no fue el final de la historia de Grace. Fue el comienzo de la venganza más brutal, satisfactoria y estratégica que hayas escuchado. Porque cuando una mujer rota descubre que es una de las herederas más ricas de América, y aquellos que la arruinaron no tienen idea de lo que se les viene, pues ahí es cuando la verdadera historia comienza. Esta es la historia de Grace, y créeme, vas a querer escuchar cada palabra. Así que acomódate, ponte cómodo. Lo que sigue te hará creer en la justicia, la redención y el poder de una mujer que se niega a quedarse rota. Empecemos. La nieve caía como promesas rotas sobre la Quinta Avenida de Manhattan, cubriendo la ciudad con un manto blanco que hacía que todo pareciera limpio y nuevo. Dentro de Cipriani nada se sentía limpio. Nada se sentía nuevo. Grace Bennett estaba sentada frente a su esposo en una mesa para dos, rodeados de 200 personas desconocidas, vestidas de etiqueta y con ánimo festivo. Candelabros de cristal lanzaban luces doradas sobre las mesas cubiertas con manteles blancos. Una orquesta tocaba Noche de Paz cerca de la barra, donde parejas bailaban lento y el champaña fluía como agua. Afuera, los copos de nieve flotaban pasando por el vidrio, cada uno atrapando la luz antes de desaparecer en la oscuridad. Grace llevaba el mismo vestido negro que usó en su cena de aniversario hace 3 años. El mismo que usó en la fiesta de Navidad de la empresa hace 2 años. El mismo vestido que portaba cuando él le dijo que ya estaba cansado de llegar a casa con una mujer que olía a polvo y goma de borrar. Ella era maestra sustituta. Lo había sido por 5 años. Antes de eso, soñaba con ser escritora, crear historias que importaran. Pero los sueños no pagaban la renta en Queens. No mantenían la calefacción encendida en invierno. Así que enseñaba a niños ajenos y regresaba a un departamento vacío que olía a soledad y cenas de microondas. Cole Sullivan estaba frente a ella con un traje Armani que costaba más de lo que ella ganaba en 3 meses. Su cabello negro estaba perfectamente peinado. Su reloj un Rolex. Sus zapatos de cuero italiano. Todo en él gritaba éxito, poder y control. Todo en Grace gritaba invisible. «Ábrelo», dijo Cole, deslizando una carpeta negra de cuero sobre el mantel blanco. Las manos de Grace temblaban al alcanzarla. Sabía lo que era antes de abrirla. Lo había sabido por semanas, quizá meses. Desde el día que dejó de darle un beso de despedida en las mañanas. Desde la noche que llegó oliendo a un perfume que no era suyo y sin molestarse en mentir sobre dónde había estado. La carpeta contenía los papeles del divorcio. Ya notarizados, ya fechados, ya firmados por él. Solo faltaba su firma. «Cole, no aquí», susurró Grace, con voz apenas audible sobre la orquesta. «Por favor, no aquí». «¿Y por qué no?» La voz de Cole fue lo suficientemente fuerte como para que la pareja de la mesa siguiente volteara a ver. Me has humillado bastante. 5 años apoyando a una mujer que ni siquiera sabe vestirse bien». Grace sintió que su rostro ardía. Miró su vestido, esa tela negra modesta que pensaba elegante, sofisticada y adecuada. Ahora solo parecía barata. Gastada. Triste. «Te di todo», continuó Cole, recargándose con la confianza casual de quien ya ganó. Un hogar, un apellido,
Una vida que nunca habrías podido permitirte sola. ¿Y qué me diste tú? Nada. Ni hijos, ni contactos, ningún valor. La garganta de Grace se apretó. Habían intentado tener hijos. Ella los deseaba con todo. Pero mes tras mes, año tras año, las pruebas salían negativas. Los doctores aseguraban que no había problema con ninguno de los dos. A veces solo se necesita tiempo. A veces simplemente no pasa. Cole dejó de intentarlo hace 2 años. Sacó una pluma Montblanc de su saco y la dejó caer sobre los papeles como un juez al lanzar su mazo. «Firma», dijo él. «Vamos a hacer esto oficial». Grace miró a su alrededor en el restaurante. La gente ya la estaba observando. Algunos grababan con sus teléfonos. Seguro que ya lo estaban subiendo a las redes sociales. Imaginó los titulares. Ejecutivo de Wall Street deja a su esposa en cena de Navidad. Mujer humillada en Cipriani. El divorcio que rompió Internet. «Vamos, Grace», dijo Cole, con voz impaciente. «Es solo una firma. El último deber de esposa». Grace tomó la pluma con las manos temblorosas. Su vista se nublaba por las lágrimas que se negaba a dejar caer frente a extraños. La tinta se corrió un poco y Cole lo firmó al final de la página. Grace Elizabeth Bennet. No Grace Sullivan. Nunca había tomado su apellido. Eso lo enfurecía. Decía que era una falta de respeto, que mostraba que no estaba comprometida. Quizá tenía razón. «¿Ves?», dijo Cole, sonriendo mientras se ponía de pie y abotonaba su saco. «No fue tan difícil». Levantó su copa de champaña hacia la barra, y Grace vio acercarse a una mujer rubia y radiante con un vestido rojo. Era joven, tal vez 29 o 30 años. Su vestido costaba más que todo el guardarropa de Grace. Los pendientes de diamantes brillaban, y en su mano izquierda, un anillo de diamantes no pequeño ni discreto resplandecía. «¿Ya terminamos aquí?», preguntó la mujer, abrazando el brazo de Cole. «El coche nos espera». «Sí, terminamos», dijo Cole. La mujer miró a Grace, y por un instante, una chispa de lástima cruzó su rostro perfecto. Luego desapareció, sustituida por una sonrisa que decía: «Yo gané. Tú perdiste. Acostúmbrate». «Feliz Navidad, Grace», dijo Cole mientras se iban. «Buena suerte con tu pequeña carrera de maestra». Se alejaron juntos, su mano en la cintura de ella, y la risa de la mujer resonó por todo el restaurante como cristales rompiéndose. Grace se quedó paralizada en la mesa, rodeada de susurros y miradas de reojo. La orquesta empezó a tocar Have Yourself a Merry Little Christmas. Parejas bailaban. Meseros traían platos que ella no podía costear. Afuera, seguía cayendo la nieve, cubriendo todo de blanco. Se levantó con las piernas temblorosas y caminó hacia el baño, pasando junto a mesas llenas de gente que desviaba la mirada al verla pasar. Pasó junto a parejas que se tomaban de la mano y se sonreían con cariño genuino. Pasó por un mundo que había seguido adelante sin ella. El baño era todo de mármol con grifería dorada y espejos que le mostraban exactamente en lo que se había convertido. Una mujer de 38 años con rímel corrido, vistiendo un vestido de hace 5 años, sosteniendo papeles de divorcio aún calientes de la impresora. 2 mujeres estaban frente a los espejos, retocándose el labial con la naturalidad de quienes pertenecen a lugares como este. «¿Viste eso?», dijo una sin bajar la voz. «Cole Sullivan finalmente se deshizo de la carga». «Escuché que ella era maestra sustituta cuando se conocieron», respondió la otra. «Él casi la salvó de la pobreza». «Pues Madison ya lleva su anillo, parece que él mejoró». Rieron y se fueron, haciendo chocar sus tacones de diseñador contra el piso de mármol. Grace se recargó en el lavabo, con los hombros temblando de llanto que ya no podía controlar. Le había dado 5 años de su vida a Cole. 5 años cocinando, asistiendo a eventos, sonriendo ante sus colegas y fingiendo no notar cómo la miraban como si fuera un desecho que había pisado. 5 años haciéndose pequeña, callada y más invisible para que él brillara.
Y así terminó todo. En un baño de Cipriani en la noche de Navidad, escuchando a Tila extraños burlarse de lo patética que era. Se echó agua fría en la cara, tratando de arreglar el daño. Pero hay cosas que no se reparan con agua y toallas de papel. Algunas cosas se quedan rotas. Cuando regresó a la mesa, Cole ya se había ido. Ni siquiera pagó la cuenta. Claro que no. ¿Para qué? Eso era ahora su responsabilidad, limpiar sus líos. Grace buscó en su bolso, tratando de calcular si tenía suficiente en su cuenta para pagar la cena en Cipriani. Probablemente no. Tendría que usar tarjeta de crédito, sumando otra deuda más a la que ya se hundía. ¿Señorita Bennett? Grace levantó la vista y vio a un mesero junto a su mesa. Era un hombre mayor, tal vez de 60 años, con cabello canoso y ojos amables que se arrugaban en las esquinas. «Disculpe», dijo Grace, secándose los ojos. «Voy a pagar. Solo necesito un momento. La cuenta ya está pagada», dijo el hombre en voz baja. «¿Qué? ¿Por quién?» «Eso no importa». Colocó una tarjeta pequeña junto a su vaso de agua. Pero esto sí. Antes de que Grace pudiera preguntar qué quería decir, él se alejó, desapareciendo entre la multitud de meseros y invitados. Grace tomó la tarjeta. Era de papel grueso color crema con letras doradas en relieve que decían: «El testamento de tu madre fue una mentira. Todo lo que crees saber está equivocado. Encuéntrame en el muelle 17 en 1 hora. Ven sola». Grace miró las palabras hasta que se volvieron borrosas. Su madre había muerto 3 años atrás en un pequeño apartamento en Queens. No había testamento, ni dinero, ni secretos. Solo facturas médicas, un álbum de fotos viejo y una mujer que trabajó toda su vida como secretaria y se fue sin nada. Esto tenía que ser un error. O una broma. O un cruel juego que alguien le hacía a esa mujer divorciada y patética que lloraba en su vestido barato. Pero algo en el pecho de Grace le decía que no era un error. Algo le decía que en esta terrible, humillante y desgarradora víspera de Navidad, su vida estaba por cambiar en formas que ni siquiera podía imaginar. La nieve había aumentado cuando Grace salió. Grandes copos giraban en el aire, atrapándose en su cabello y derritiéndose en su piel. Debería haberse ido a casa, tomar el metro hacia su pequeño apartamento en Queens, meterse a la cama y llorar hasta no tener más lágrimas. Pero en cambio, se encontró caminando hacia el muelle 17. Las calles estaban tranquilas a pesar de la época navideña. La mayoría de la gente estaba en casa con sus familias, alrededor del árbol de Navidad, la chimenea y la mesa llena de comida y amor. Grace no tenía familia. Su madre había muerto. Su padre nunca apareció. No tenía hermanos, primos, tíos o tías que le enviaran tarjetas o llamaran para saber cómo estaba. Ella había tenido a Cole, y ahora ni eso. El río Este se extendía frente a ella como una lámina de vidrio negro, reflejando las luces de Brooklyn del otro lado. El puente de Brooklyn brillaba a lo lejos, con sus cables adornados de luces diminutas que parecían estrellas. La nieve cubría las tablas de madera del muelle, amortiguando sus pasos. Grace estaba sola. Pero no por mucho. Un Mercedes negro se detuvo junto a la acera. Sus faros cortaban la nevada. La puerta se abrió y salió el mismo mesero de cabello plateado del restaurante. Pero ya no llevaba su uniforme. Ahora vestía un costoso traje gris carbón, un abrigo negro y guantes de cuero que seguro costaban más que la renta de Grace. «Señorita Bennett», dijo con voz calmada y firme. «Gracias por venir». «¿Quién es usted?», preguntó Grace dando un paso atrás. «¿Por qué me dejó esa tarjeta?» «Mi nombre es Samuel Kine». Sacó un sobre del bolsillo de su abrigo. «Y le dejé esa tarjeta porque ya es hora de que sepa la verdad sobre su madre». «Mi madre era secretaria», dijo Grace. «Murió sin dinero en un apartamento en Queens. No hay ninguna verdad que conocer». Eso era lo que quería que todos creyeran. Samuel le extendió el sobre, pero no era cierto. Grace miró el sobre como si pudiera morderla. «No entiendo».
El verdadero nombre de su madre no era Elizabeth Bennet, era Evelyn Hartwell. Ese nombre no le decía nada a Grace. Negó con la cabeza. Samuel continuó, paciente y amable. Evelyn Hartwell era la heredera de Hartwell Industries, una de las corporaciones privadas más grandes de América. Valía $4.200 millones. Grace rió. Fue una risa amarga y dura. Eso es una locura. Mi madre trabajaba en una oficina en Midtown. Apenas tenía para comprar comida. Ella eligió esa vida. Samuel dio un paso adelante, aún con el sobre en la mano. Eligió la pobreza para escapar de tu padre. Mi padre. La voz de Grace se quebró. No tengo padre. Mi madre me crió sola. No, dijo Samuel suavemente. Ella te crió escondida. Te alejó de Nathan Hartwell. Esta vez el nombre golpeó a Grace como un puñetazo. Nathan Hayes Hartwell. Ya había escuchado ese nombre. Lo había visto en periódicos y revistas, en la portada de Forbes, en artículos del Wall Street Journal. Era uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Un gigante de la industria. Un multimillonario con un penthouse con vista a Central Park, que era dueño de la mitad de Manhattan. ¿Estás diciendo que mi padre es Nathan Hartwell? Las manos de Grace temblaban otra vez. Eso es imposible. Es una locura total. Abre el sobre, dijo Samuel. Los dedos de Grace se entumecieron al tomarlo. Dentro había 3 cosas. Un examen de ADN con su nombre y el de Nathan Hartwell, mostrando un porcentaje de coincidencia del 99.9. Una foto desgastada de una mujer idéntica a la madre de Grace, sosteniendo a un bebé recién nacido con cabello castaño rojizo y ojos verdes. Y un documento legal con fecha de 38 años atrás. Tu madre fue socia de Nathan en los negocios, explicó Samuel mientras Grace miraba fijamente los papeles. Ella lo ayudó a construir Hartwell Industries desde cero. Estaban comprometidos para casarse. Pero ella quedó embarazada de ti. ¿Y él me quería?, susurró Grace. Él le pidió que abortara. La voz de Samuel era suave pero sincera. Le dijo que un hijo sería una distracción, una carga. Estaba concentrado en crear su imperio y nada más importaba. Grace se sintió mal. Entonces ella se fue. Desapareció. Cambió su nombre. Se mudó a Queens. Trabajó como secretaria bajo una identidad falsa. Te crió lejos de su dinero, su poder, su control. Quería que crecieras conociendo lo que es la verdadera lucha. El amor verdadero. El valor de ganarse las cosas y no heredarlas. ¿Por qué? Grace levantó la mirada hacia Samuel. ¿Por qué decirme esto ahora? ¿Por qué justo esta noche? Samuel señaló el documento legal. El testamento de tu madre tenía una cláusula especial. Tú heredas todo, pero solo bajo ciertas condiciones. Grace leyó el documento, con el corazón acelerado. El lenguaje legal era denso, lleno de cláusulas y subcláusulas, pero una sección estaba resaltada en amarillo. Grace Elizabeth Bennet. Heredará toda la fortuna Hartwell, incluyendo bienes, propiedades y las acciones mayoritarias de Hartwell Industries, solo si antes de cumplir 40 años se cumplen las siguientes condiciones. Primero, debe estar legalmente divorciada o separada. Segundo, debe ganar menos de $50,000 al año. Tercero, debe haberse divorciado o separado en la víspera de Navidad. Grace lo leyó 3 veces. Luego miró a Samuel. Mi madre quería que estuviera divorciada y pobre en Nochebuena. Tu madre quería que supieras lo que es tocar fondo antes de tener el poder para destruir a quienes te lastiman. Los ojos de Samuel eran firmes pero con cariño. Quería que fueras humilde antes de ser poderosa. Que sufrieras antes de causar sufrimiento. Sabía que la riqueza corrompe a la mayoría y quiso asegurarse de que no te corrompiera a ti. Por eso estuviste ahí esta noche, dijo Grace despacio. Por eso dejaste que Cole me humillara y no hiciste nada para detenerlo. Te he estado observando toda tu vida, admitió Samuel. Fui el guardaespaldas de tu madre. Cuando ella murió,
Le rendí cuentas a Nathan. Me contrató para cuidarte, para asegurarme de que estuvieras a salvo. Pero no podíamos intervenir. El testamento era inquebrantable. Si nos contactábamos contigo, te dábamos dinero o nos mostrábamos antes de hoy, perderías todo. Grace recordó los últimos 5 años, los sacrificios, las noches llorando sin entender por qué su vida era tan difícil mientras todo el mundo parecía avanzar sin esfuerzo. ¿Entonces solo me viste sufrir? La ira se asomó en su voz. ¿Viste cómo Cole me destruía poco a poco y no hiciste nada? Las instrucciones de tu madre fueron claras. La voz de Samuel estaba conmovida. Tenía que pasar de manera natural. Tenías que tocar fondo sola. Grace miró el oscuro río este. La nieve se había convertido en aguanieve que le picaba la cara. Todo lo que creía saber de su vida era mentira. Todo lo que pensaba sobre su madre, su pasado, su identidad, era ficción. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Ahora, dijo Samuel, conocerás a tu padre y decidirás qué tipo de mujer quieres ser. ¿Una que usa el poder para vengarse? ¿O una que lo usa para algo más grande? Grace miró los papeles en sus manos. $4,200 millones. Acciones mayoritarias en una de las compañías más grandes de Estados Unidos. Un padre que nunca había conocido. Una vida que nunca imaginó. Y en algún lugar de la ciudad, Cole y su nueva prometida probablemente se reían de la mujer patética que dejaron llorando en Cipriani. No tenían idea de lo que se les venía. Grace dobló cuidadosamente los papeles y los guardó en el sobre. Cuando volvió a mirar a Samuel, algo había cambiado en sus ojos. Algo duro, brillante y peligroso. «Llévame con él», dijo. «Llévame con mi padre». Samuel asintió y abrió la puerta del auto. Mientras Grace se acomodaba en el interior de cuero cálido del Mercedes, se dio un último vistazo en el espejo lateral. La mujer que le devolvía la mirada no era la misma que había firmado esos papeles de divorcio. Aquella mujer había desaparecido. El Mercedes avanzaba por Manhattan como un tiburón en aguas oscuras, silencioso y poderoso. Grace apoyó su rostro en la ventana, observando cómo la ciudad cambiaba mientras se alejaban del distrito financiero rumbo a Central Park. Los edificios se hacían más altos, las luces más intensas. Las personas en las aceras vestían pieles y abrigos de diseñador, caminando con la confianza de quienes realmente pertenecen. Samuel no dijo palabra durante el camino, dándole a Grace el espacio que necesitaba para procesar todo. Ella agradeció ese silencio. Su mente giraba llena de preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. Preguntas sobre su madre, su infancia, y sobre el hombre que estaba a punto de conocer. Nathan Hartwell. Grace había visto su rostro en revistas. Serio. Poderoso. Del tipo de hombre que puede comprar empresas y destruir carreras con una sola llamada. El mismo que le había ordenado a su madre deshacerse de ella antes de que naciera. El Mercedes de Tennessee se detuvo frente a un edificio que Grace había cruzado cientos de veces, pero nunca realmente visto. Hartwell Tower. 70 pisos de cristal y acero que parecían atravesar el cielo. El vestíbulo brillaba con una luz cálida. Un portero en abrigo largo y guantes blancos estaba firme, atento. Samuel guió a Grace por el lobby, pasando por pisos de mármol y obras de arte modernas que valían más que lo que la mayoría de la gente gana en toda una vida. Entraron a un ascensor privado, y Samuel presionó un botón marcado PEC. «Ha estado esperando este momento por 38 años», dijo Samuel en voz baja mientras subían. «Tenle paciencia». Grace no respondió. No podía prometer paciencia. No cuando toda su vida había sido una mentira minuciosamente planeada. El ascensor se abrió directamente en un penthouse que dejó sin aliento a Grace. Ventanas de piso a techo envolvían todo el espacio, mostrando vistas de Central Park cubierto de nieve. Los muebles eran elegantes pero cómodos, modernos pero cálidos, caros pero sin ostentación. Y de pie junto a la chimenea, recortado contra las luces de la ciudad,
estaba Nathan Hartwell. Él se volvió cuando Grace salió del ascensor, y por un largo momento, solo se miraron. Era alto, tal vez 1,87 m, con cabello plateado y ojos azules penetrantes. Vestía un suéter de cachemir y pantalones oscuros, sin traje, sin corbata. Lucía más viejo que en las fotos, más gastado, más humano. Grace, dijo, y su voz se quebró al pronunciar su nombre. No, dijo Grace con firmeza. No tienes derecho a decir mi nombre como si me conocieras. Se estremeció. Quintio, tienes razón, no te conozco, pero he estado observándote toda tu vida. Eso he oído. Grace cruzó los brazos. Me viste luchar. Me viste casarme con un hombre que me trató como basura. Lo viste destruirme poco a poco, y no hiciste nada. Hice todo lo que tu madre me pidió. Nathan señaló las paredes, y Grace por fin notó que estaban llenas de fotografías enmarcadas. Fotos de ella en todas las etapas. Primer día de Hardmanda, jardín de niños. Graduación de secundaria. Baile de graduación, graduación universitaria. El día de su boda. Se acercó. Contenía el aliento. No eran fotos de vigilancia. Eran profesionales. Cuidadosamente enmarcadas. Mostradas con cariño. ¿Cómo conseguiste estas?, susurró. Samuel tomó la mayoría, dijo Nathan. Otras las encargué con fotógrafos. Quería conocerte, Grace, aunque no pudiera formar parte de tu vida. ¿Por qué no pudiste? Grace se giró para mirarlo. ¿Por qué me dejaste sufrir? Nathan sacó un documento de un cajón en la mesa lateral. Por esto. Era el testamento de su madre. El mismo que Samuel le había mostrado, pero esta copia tenía notas manuscritas en los márgenes con la letra familiar de su madre. Nathan no debe interferir, decía una nota. Ella necesita conocer el verdadero dolor antes del verdadero poder. Otra nota. Si él la contacta antes de la víspera de Navidad, ella perderá todo. Hazlo jurar. Ella me hizo firmar un contrato legal, dijo Nathan, con la voz cargada de emoción. Dijo que si de verdad te amaba, te dejaría crecer sin mí. Dijo que la riqueza destruye a quienes no han ganado el derecho a tenerla. Quería que lo consiguieras a través del sufrimiento. Eso es cruel, dijo Grace. Esa es tu madre. Nathan se sonrió con tristeza. La mujer más brillante que he conocido. Y la más inflexible. Cuando me dijo que estaba embarazada me asusté. Le pedí que abortara. Dije cosas horribles. Cosas de las que me he arrepentido cada día desde entonces. Se acercó a la ventana, mirando el parque nevado abajo. Esa noche se fue, desapareció por completo. Me tomó 3 años encontrarla. Para entonces ya eras una niña pequeña. Trabajaba como secretaria. Vivía en ese pequeño departamento. Y era feliz, Grace. Más feliz que nunca la había visto. Así que simplemente nos dejaste ahí. La rabia en la voz de Grace era intensa y cortante. Le ofrecí todo, dijo Nathan volviéndose. Dinero, seguridad, un lugar en la empresa. Ella dijo que no, que ya había tomado su decisión. Que si realmente te amaba, te dejaría vivir una vida normal. Así que lo hice. Te observé desde lejos. Me aseguré de que estuvieras segura. Pagué tu universidad de forma anónima. Me aseguré de que tu casero nunca subiera la renta más de lo que podías pagar. Pero nunca te contacté. Nunca me rebelé. Las lágrimas quemaban los ojos de Grace. Murió hace 3 años. Podrías habérmelo dicho entonces. El testamento decía que hasta la víspera de Navidad antes de tu cumpleaños 40. Tienes 38. Esta noche fue la primera en la que pude contarte la verdad legalmente. Grace se dejó caer en el sofá de cuero. Las piernas le temblaban de repente. ¿La amabas? Más que a nada, dijo Nathan con la voz quebrada. Ella era mi compañera,
Mi mejor amiga, la única que siempre me decía la verdad, aunque no quisiera escucharla. Perderla fue como perder la mitad de mi alma. Entonces, ¿por qué no luchaste por ella? ¿Por qué no luchaste por nosotros?, exigió Grace. Porque fui un cobarde, respondió Nathan sentándose frente a ella con los ojos rojos. Elegí el dinero antes que el amor, el poder antes que la familia. Pensé que construir un imperio era más importante que construir una vida. Cuando entendí que me había equivocado, ya era demasiado tarde. Se quedaron en silencio. La ciudad murmuraba abajo. La nieve seguía cayendo fuera de las ventanas, cubriendo Manhattan de blanco. ¿De qué murió?, preguntó Nathan en voz baja. De cáncer, respondió Grace casi en un susurro. No me lo dijo hasta que ya no hubo remedio. No quería que me preocupara. Murió en ese departamento rodeada de facturas médicas y deudas. Trabajé en 3 empleos para pagar su funeral. Nathan cerró los ojos, el dolor marcado en su rostro. Yo habría pagado todo, dijo. Ella no quería tu dinero, quería tu amor. Grace se levantó furiosa. Quería que nos eligieras a nosotros por encima de tu imperio. Y no lo hiciste. Lo sé, dijo Nathan poniéndose de pie. He vivido 38 años con esa decisión. Pero Grace, estoy aquí ahora. No puedo devolverte esos años, ni ofrecerte una infancia con tu padre. Pero puedo darte lo que tu madre quiso que tuvieras: poder, recursos y la capacidad de nunca más dejar que nadie te haga daño. Grace pensó en Cole, en la humillación en Cipriani, en la mujer del vestido rojo con un anillo de diamantes. ¿Qué es exactamente lo que estoy heredando?, preguntó. Nathan caminó hacia su escritorio y sacó una carpeta. $4.200 millones en activos líquidos. Acciones mayoritarias en Hartwell Industries, que emplea a 70,000 personas en todo el mundo. Inmuebles en Manhattan, Los Ángeles, Londres y Tokio. Colecciones de arte. Portafolios de inversión. Todo lo que tu madre y yo construimos juntos. Le entregó la carpeta. Las manos de Grace temblaban al abrirla. A partir de esta medianoche, dijo Nathan, te convertirás en una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. Grace miró las cifras. No parecía real. Nada de esto parecía real. ¿Y Cole?, preguntó. Pidió manutención conyugal y acusa que escondí bienes durante nuestro matrimonio. Nathan sonrió. No era amable. Que lo intente, respondió. Tengo a los mejores abogados del país. Destruiremos su caso antes de que llegue a un tribunal. No solo quiero ganar en la corte, dijo Grace mirando a su padre. Quiero que él sienta lo que me hizo sentir a mí. Pequeño, impotente, humillado. Entonces nos aseguraremos de que así sea, dijo Nathan poniendo una mano en su hombro. Era la primera vez que la tocaba. Bienvenida a tu herencia, Grace. Úsala sabiamente. Grace miró de nuevo el penthouse, las fotografías en las paredes, la ciudad extendida abajo como un reino esperando ser reclamado. Su padre, este extraño que la había visto sufrir porque la mujer que ambos amaban, lo exigió. «¡Feliz Navidad!». «Papá», dijo en voz baja. Los ojos de Nathan se llenaron de lágrimas. «¡Feliz Navidad, Grace!». Grace no durmió aquella noche. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara burlona de Cole. Escuchaba la risa de Madison. Sentía el peso de los papeles del divorcio en sus manos. Pero también empezó a sentir algo más. Poder. Crudo, eléctrico y peligroso. A las 7 de la mañana, Grace estaba frente a las ventanas del penthouse en la habitación de invitados, viendo el amanecer sobre Central Park. La nieve había parado. La ciudad brillaba con la luz temprana, como algo nuevo y puro. Samuel tocó la puerta suavemente antes de entrar. «Tu papá me pidió que te llevara de compras. Pensó que te gustaría algo nuevo para vestir». Grace miró su vestido negro de la noche anterior, ya arrugado y manchado con lágrimas de rímel. «Tengo ropa en mi departamento». «Con respeto, señorita Bennett, ya no vives en ese departamento. Tu papá mudó tus cosas anoche mientras dormías. Ahora vives aquí».
Mudó mis cosas sin avisarme. Samuel sonrió con ternura. Él ha esperado 38 años para cuidarte. Déjalo hacerlo. 2 horas después, Grace se encontraba en un salón privado sobre la Quinta Avenida. Una mujer de mirada aguda y tijeras aún más filosas la observaba como si fuera una escultura que necesitara ser perfeccionada. La estructura ósea es excelente, dijo la estilista, caminando alrededor de Grace. Pero el corte está todo mal, y ese color está apagado. Tenemos que resaltar el castaño rojizo natural. Añadir algo de dimensión. Grace se había cortado el pelo ella misma durante años. No podía pagar precios de salón con su salario de maestra sustituta. Ahora estaba sentada en una silla que probablemente costaba más que su renta mensual, mientras 3 personas se ocupaban de ella. No quiero verme como alguien que no soy, dijo Grace. No vamos a cambiar quién eres, respondió la estilista. Vamos a revelar quién siempre has sido. 3 horas después, Grace miró su reflejo y apenas se reconocía. Su cabello caía en suaves ondas alrededor de su rostro. El castaño rojizo rico y luminoso. Su piel brillaba. Lucía cara. Segura. Poderosa. Desde el salón, Samuel la llevó en su coche a Bergdorf Goodman, donde una compradora personal llamada Claire la esperaba con champaña y una sonrisa cómplice. Tu papá dijo que gastáramos sin límite, dijo Claire, guiando a Grace entre percheros llenos de ropa de diseñador. Vamos a descubrir quién quieres ser. Grace se probó atuendo tras atuendo. Trajes de poder en azul marino y gris oscuro. Vestidos que abrazaban sus curvas. Suéteres de cachemir más suaves que cualquier cosa que hubiera tocado. Zapatos que la hacían pararse más alta. Todo le quedaba perfecto. Todo se sentía como una armadura. Dijo Claire, sacando un traje Chanel verde esmeralda profundo. Pruébatelo. Grace salió del probador y se detuvo. La mujer en el espejo no era una maestra sustituta de Queens. Era alguien que pertenecía a los consejos y oficinas ejecutivas. Alguien que podía entrar a cualquier lugar y hacerse notar. Nos lo llevamos, dijo Claire. ¿Y las otras 15 prendas que te probaste? ¿15? Los ojos de Grace se abrieron. Eso debe costar. Dinero que tienes, interrumpió Claire con suavidad. Dinero que tu mamá quería que tuvieras. Deja de pensar como la mujer que eras. Empieza a pensar como la mujer que estás por ser. Ya entrada la tarde, Grace se sentó en una sala de juntas en la sede de Hartwell Industries. La abogada de su padre, Victoria Reese, desplegó documentos sobre la mesa de caoba. Victoria tenía poco más de 40 años, pelo gris acero y mirada que no perdía detalle. Los abogados de tu papá lo arreglaron todo, dijo Victoria. A partir de la medianoche de anoche, controlas $4,200 millones en activos. También eres la accionista mayoritaria de Hartwell Industries, lo que te da poder significativo en las decisiones de la empresa. ¿Y Cole? Preguntó Grace. ¿Su reclamo de pensión conyugal? Victoria sonrió, pero no fue amable. Cole Sullivan está a punto de aprender la diferencia entre una maestra sustituta y una heredera multimillonaria. Tenemos pruebas de fraude financiero, desvío de fondos de sus clientes y declaraciones de impuestos falsificadas. Podemos enterrarlo. ¿Qué tipo de pruebas? Victoria abrió documentos en su laptop. Tu papá lo ha estado investigando desde que te casaste. Sabía que Cole era mala influencia. Estos muestran un patrón de delitos financieros que se remonta a 7 años. Grace estudió los documentos. Transferencias electrónicas a cuentas offshore. Firmas falsificadas de clientes. Empresas fantasma en las Islas Caimán. Cole había estado robando a sus clientes por años. ¿Por qué mi papá no lo detuvo? Porque denunciarlo habría expuesto la vigilancia de tu papá, lo que habría violado el testamento de tu mamá. Victoria cerró la laptop. Pero ahora que sabes la verdad, todas las pruebas son válidas. Podemos usarlas para destruir su empresa. La sonrisa de Victoria se amplió. Podemos hacer mejor que eso.
Podemos destruir su reputación, su carrera, toda su vida. Grace recordó cómo Cole la había humillado. La forma en que la hizo firmar esos papeles frente a 200 personas desconocidas. Cómo Madison la miró con pena y desprecio. «¡Hazlo!», dijo Grace. «Pero quiero más que solo desenmascararlo. Quiero que me vea primero. Quiero que sepa lo que perdió». Victoria asintió. «Entonces vayamos a visitarlo». Una hora después, Grace estaba frente a Sullivan Capital Management, la firma de inversiones de Cole, en Midtown. Llevaba puesto el traje verde esmeralda de Chanel. Su cabello estaba impecable. El maquillaje perfecto. Parecía que ese lugar siempre había sido suyo. La recepcionista no la reconoció. «¿Tienes cita?», preguntó la joven. «No», dijo Grace con calma, «pero desde esta mañana soy dueña del 60% del edificio, así que no la necesito». El rostro de la recepcionista palideció. Tomó el teléfono, pero Grace ya caminaba hacia la oficina en la esquina de Cole. Grace no tocó la puerta. La abrió y entró como si fuera la dueña. Y técnicamente, así era. Cole hablaba por teléfono, con los pies sobre el escritorio, riendo de algo. Al verla, la risa desapareció de inmediato. El teléfono cayó sobre el escritorio. «Grace». Su voz sonó ahogada. «¿Qué diablos llevas puesto?» «Chanel», respondió Grace, cerrando la puerta detrás de ella. «¿Te gusta?» Cole se levantó deprisa, con el rostro rojo. «¿Cómo? ¿Dónde conseguiste el dinero para...?» «Eso no importa». Grace se acercó a su escritorio, paseando los dedos por la madera pulida. «Lo importante es que acabo de comprar las acciones de tus 3 mayores inversionistas. Se mostraron muy interesados en vender cuando les mostré algunos documentos sobre tus prácticas contables». El rostro de Cole cambió de rojo a blanco. «¿Qué dijiste?» «Malversación suena feo, ¿no crees?» Grace levantó una foto de su escritorio. Mostraba a Cole y Madison en un yate en algún lugar tropical. «Pero es real». «Estás mintiendo». Pero la voz de Cole temblaba. «¿Lo estoy?» Grace dejó la foto sobre el escritorio. «Dim Cole, cuando falsificabas firmas de clientes y transferías dinero a las Islas Caimán, ¿pensaste en qué pasaría si alguien se enteraba?» «No sé de qué hablas. Sí lo sabes». Grace se apoyó en el escritorio, lo suficientemente cerca para ver el miedo en sus ojos. «Y la Comisión de Valores también. Esta mañana recibieron un informe muy detallado. Esperaría agentes federales en los próximos días. Esto es una locura». Cole se aferró al borde del escritorio. «Eres una maestra sustituta. No tienes el dinero ni el poder para... Ya no soy maestra sustituta». Grace se enderezó. «Soy Grace Hartwell, hija de Nathan Hartwell, heredera de Hartwell Industries. Valgo $4,200 millones. ¿Y tú, Cole?». Caminó hacia la puerta. Luego se volteó. «Deberías haber sido más amable conmigo». Lo dejó ahí, congelado en shock, con su mundo perfecto desmoronándose a su alrededor. Mientras Grace atravesaba el vestíbulo, escuchaba a Cole gritar tras la puerta cerrada. La recepcionista la miraba con una nueva comprensión. Los empleados susurraban mientras ella pasaba. Grace sonrió. Esto apenas comenzaba. 2 días después de Navidad, Cole Sullivan estaba sentado en un reservado de un bar en la azotea en Midtown, tratando de convencerse de que Grace solo estaba haciéndole una jugada. Pero sus manos temblaban mientras levantaba su vaso de whisky. Esa mañana, 3 de sus inversionistas se habían retirado. Su secretaria había renunciado sin aviso. Y una carta con el membrete muy oficial de Lasco permanecía sin abrir en su maletín. Madison Cross estaba frente a él, impecable como siempre, con un vestido negro y labios pintados de rojo. Se veía aburrida. «Está mintiendo», dijo Madison mientras revolvía su martini. «No hay manera de que Grace Bennett esté relacionada con Nathan Hartwell. Entró a mi oficina vestida de Chanel y recitando mis cuentas offshore». Siseó Cole. Sabía cosas, Madison. Cosas que nadie debería saber.
Entonces contrató a un buen investigador. Madison miró sus uñas. ¿O está haciendo una finta? De cualquier forma, seguimos con el plan. ¿Qué plan? El plan era divorciarnos de ella, sacarle la manutención y seguir con nuestra vida. El plan no incluía que fuera una multimillonaria secreta. Los ojos de Madison brillaron. Baja la voz. Cole se inclinó hacia la mesa. Dijiste que ella no era nadie, que firmaría los papeles y desaparecería. Dijiste... Sé lo que dije. La voz de Madison era fría como el hielo. Los planes cambian. Nos adaptamos. ¿Cómo nos adaptamos a esto? Madison guardó silencio un momento, pensativa. Destruimos su credibilidad. Hacemos que la gente crea que miente. Una cazafortunas que convenció a un viejo moribundo de que es su hija. Eso pasa todo el tiempo. Nathan Hartwell no está muriendo. Aún no. Madison sonrió, y algo frío relució detrás de sus ojos. Cole la miró fijamente. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos opciones, formas de resolver problemas sin abogados. Levantó su copa de martini. Por resolver problemas. Cole no brindó. Empezaba a darse cuenta de que no conocía en realidad a Madison, y eso le daba más miedo que perder su empresa. En el otro lado del bar, oculta en las sombras, Grace Bennett los observaba a través del reflejo en su copa de vino. Vestía un simple vestido negro de cóctel y unos pendientes de diamantes. Su cabello caía en suaves ondas. Parecía nacida para lugares como ese. Samuel estaba discretamente cerca de la entrada, con los ojos pendientes de cada movimiento de Madison. Grace sabía que se encontrarían ahí. Los investigadores de Victoria habían seguido a Cole y Madison desde la víspera de Navidad. Grace conocía sus horarios mejor que ellos mismos. Sabía dónde comían, dónde dormían y qué decían cuando creían que nadie los escuchaba. Se levantó, sus tacones resonando en el piso pulido, y caminó directo hacia su mesa. «Hola, Cole», dijo con tono agradable a Madison. Ambos se quedaron inmóviles, como ciervos atrapados por los faros. Madison fue la primera en recuperarse, su sonrisa falsa acomodándose en su lugar. «Grace, qué hermoso vestido». «Gracias». La sonrisa de Grace era sincera, cálida, aterradora. «Un regalo adelantado de Navidad de mi papá». «Tu papá está muerto», dijo Cole, pero su voz sonaba insegura. «Uno de ellos sí». Grace sacó una tarjeta de presentación de su bolso y la dejó caer sobre la mesa. Papel crema grueso con letras doradas en relieve. Nathan Hartwell, Director General Ejecutivo. Hartwell Industries, debajo del texto impreso. Una nota escrita a mano. Grace. Cena mañana a las 8. Espero presentarte a la junta. Con amor, papá. La sangre se le fue del rostro a Madison. Que pasen una noche increíble, dijo Grace. No se preocupen por la cuenta. Yo pago todo el bar esta noche. Considérenlo un regalo. Se alejó, sintiendo las miradas clavadas en su espalda como fuego. Detrás de ella, la voz alterada de Cole se escuchó. «Dijiste que ella no era nadie». La respuesta de Madison fue demasiado baja para oír, pero Grace no necesitaba escucharla. Podía imaginar las ideas girando en la mente de Madison, los cálculos, las trampas. Bien, que sigan maquinando. Grace siempre estaba 10 pasos adelante. En el auto de regreso al penthouse, Samuel la miró por el espejo retrovisor. «¿Te está gustando esto?» «¿Eso está mal?», preguntó Grace. «¿No?». Samuel sonrió. «Tu madre habría hecho lo mismo». «Cuéntame de ella», pidió Grace. «La verdadera ella, no la mujer que me crió en Queens, la mujer que construyó un imperio». Samuel guardó silencio un momento, esquivando el tráfico. Era brillante. Implacable cuando debía serlo, pero también amable. Veía lo que los demás no, patrones, oportunidades, debilidades. Entraba a una habitación y en 5 minutos ya sabía quién tenía poder real y quién fingía. ¿Cómo se conocieron ella y Nathan? En la universidad. Él estudiaba negocios.
ella derecho. Los dos eran becarios, hambrientos y ambiciosos. Fundaron juntos Hartwell Industries. Ella era la mente, él el carisma. Eran imparables. ¿Qué pasó después? Samuel ajustó el volante con fuerza. Nathan cambió. Mientras más éxito tenían, más quería controlar todo. Tomaba decisiones sin consultarla. La menospreciaba frente a los inversionistas. Se atribuía sus ideas. Y cuando ella quedó embarazada de ti, lo vio como una amenaza a lo que habían construido. Entonces ella se fue. Se fue dejando todo excepto a ti. Dijo que tú eras lo único que importaba. Lo único real. Samuel encontró la mirada de Grace en el espejo. Te amaba más que a nada en este mundo. A Grace se le humedecieron los ojos, pero los parpadeó para contener las lágrimas. Entonces, ¿por qué me hizo sufrir así? Porque el sufrimiento nos enseña quiénes somos realmente. Samuel llegó a la Torre Hartwell. Tu madre sabía que la riqueza sin carácter es peligrosa. Quería que desarrollaras carácter primero. Que conocieras el dolor real, la lucha verdadera, la humillación auténtica. Para que cuando tuvieras poder, lo usaras bien. ¿Y si no lo uso bien? Samuel se giró completamente para mirarla. Entonces te conviertes en Nathan y pierdes todo lo que importa. Grace salió del coche y contempló la torre que se alzaba contra el cielo oscuro. En algún lugar arriba, su padre probablemente trabajaba hasta tarde, cerrando negocios que afectaban miles de vidas. En algún lugar de la ciudad, Cole y Madison seguramente tramaban su caída. Y en lo más profundo de su ser, Grace sintió un cambio. Aquella revelación asentándose en sus huesos. No iba a convertirse en Nathan. No permitiría que el poder la corrupta. Pero tampoco dejaría que Cole y Madison salieran impunes por lo que hicieron. Había un camino intermedio, una forma de lograr justicia sin perder su alma. Solo tenía que encontrarlo. La cumbre financiera de Nueva York era el evento del año. 500 de las personas más poderosas de la ciudad se reunían en el gran salón del Hotel Plaza para hacer contactos, cerrar tratos y ver quién había ganado o perdido poder desde el año anterior. Cole Sullivan había sido invitado a dar el discurso principal sobre ética en las finanzas modernas. La ironía no se le escapaba a Grace. Llegó a la hora justa, vistiendo un vestido rojo sangre de Oscar de la Renta que costaba más de lo que Cole ganaba en un mes. Su cabello estaba recogido en un elegante moño. Diamantes reales brillaban en su cuello y oídos, no las circonias que había usado en su boda. El salón quedó en silencio cuando ella entró. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se detuvieron a medio camino. La gente susurraba entre sus manos, pero a Grace no le importaba. Que hablen, que miren. Ya estaba cansada de ser invisible. Victoria Reese apareció a su lado, impecable en un traje negro Armani. Todo está listo. ¿Estás segura de hacer esto en público? Seguros, dijo Grace. Él me humilló frente a todos. Esto es lo justo. Se sentó en la primera fila, justo a la vista de Cole. Su rostro palideció al verla. Sus manos temblaron mientras agarraba sus notas. El moderador lo presentó con elogios brillantes. Estrella en ascenso, éxito hecho a sí mismo, defensor de la inversión ética. Grace casi se rió. Cole se acercó al podio aclarando su garganta nervioso. Buenas noches, esta noche quiero hablar sobre la integridad en... ¿Integridad? Grace se levantó, su voz atravesando el salón. Eso es un chiste viniendo de ti. La sala estalló en murmullos, las cámaras se dirigieron hacia ella. En segundos esto estaría en todas las redes sociales. Grace, este no es el momento, comenzó Cole. De hecho, es el momento perfecto. Grace señaló hacia la cabina técnica. Una pantalla descendió detrás de Cole, y el equipo de Victoria mostró el primer documento. Damas y caballeros, dijo Grace con voz firme y clara, déjenme mostrarles lo que es la integridad en Sullivan Capital Management. La pantalla se iluminó con registros financieros, estados bancarios, transferencias a cuentas en el extranjero, firmas falsificadas, empresas fachada,
todas las pruebas que Victoria había reunido, mostradas en alta definición para que todos vieran. La sala explotó en suspiros y susurros de asombro. «¡Esto es una trampa!», gritó Cole. «¡Está mintiendo! Esos documentos son falsos». ¿Lo son? La sonrisa de Grace era fría. «Porque la Comisión de Valores tiene los originales. Te han estado investigando por 6 meses, Cole, desde que tu exesposa les entregó estos registros». Resaltó exesposa, justo lo suficiente para hacerlo titubear. Más documentos aparecieron en la pantalla. Mensajes de texto entre Cole y Madison planeando defraudar a inversionistas. Correos sobre cómo ocultar dinero del IRS. Grabaciones de Cole, instruyendo a clientes a mentir sobre sus ingresos. La sorpresa de la multitud se volvió ira. Estos eran sus clientes, a quienes Cole había robado. Su dinero, que había malversado. Su confianza, que había traicionado. Los guardias de seguridad aparecieron en las puertas. Un hombre en traje oscuro dio un paso adelante, mostrando su placa. «Cole Sullivan. Soy el agente especial Thompson del FBI. Estás arrestado por fraude de valores, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para cometer fraude». El rostro de Cole pasó de rojo a blanco, y luego a gris. «No, esto es un error. Grace, diles que todo esto es un malentendido». Grace lo miró fijo a los ojos. «El único malentendido fue pensar que eras un buen hombre». El agente del FBI leyó sus derechos, mientras otros 2 agentes lo esposaban. Las cámaras destellaban. Los teléfonos grababan. Esto estaría en todos los noticieros en menos de 1 hora. «Grace», gritó Cole mientras lo llevaban hacia la puerta. «No puedes hacerme esto, te di todo». «No», dijo Grace en voz baja. «Tú te llevaste todo. Yo solo lo estoy recuperando». Entonces su mirada se dirigió hacia la salida lateral, donde Madison intentaba escaparse sin que la notaran. «¿Vas a irte, Madison?», llamó Grace. Madison se detuvo, con una mano en la puerta. «¿No quieres contarle a todos cómo lo ayudaste?». Grace avanzó hacia ella, despacio y con intención. «¿Cómo falsificaste mis firmas en los documentos de préstamo? ¿Cómo lo sedujiste solo para acercarte a mí?». La máscara de Madison se resquebrajó. Su perfecta compostura se rompió en pedazos. «No sabes de lo que estás hablando. ¿Verdad que no?». Grace asintió hacia Victoria, quien sacó más documentos. En la pantalla apareció el acta de nacimiento de Madison, el nombre de su padre, Richard Cross, exdirector financiero de Hartwell Industries. «Tu padre murió en una cárcel federal», dijo Grace, su voz resonando en el salón ahora silencioso. «Fue condenado por malversar fondos de la empresa de mi padre, y desde entonces has planeado tu venganza». Un segundo agente del FBI se acercó a Madison. «Madison Cross, también estás arrestada por conspirar para cometer fraude, falsificación y robo de identidad». El rostro de Madison se deformó de rabia. Cuando el agente extendió la mano para sujetarla, ella se lanzó hacia Grace gritando: «Tu padre destruyó al mío. Se merecía todo lo que le pasó. Tú mereces todo lo que recibes». Seguridad la detuvo mientras gritaba y se debatía. Su fachada cuidadosamente construida había desaparecido por completo. El salón estalló en caos. Gente hablando a la vez, reporteros gritando preguntas, cámaras destellando como luces estroboscópicas. Grace permaneció en el centro de todo, totalmente inmóvil, perfectamente tranquila. Ella había ganado. Poco a poco el salón se llenó de aplausos. Empezó una persona, y luego se extendió como incendio hasta que todos aplaudían. Algunos incluso se pusieron de pie. Grace acababa de desenmascarar a 2 de los jóvenes profesionales más celebrados de la ciudad como fraudes y criminales. Lo hizo en público, de manera brutal y perfecta. Victoria apareció a su lado. «Deberíamos irnos. La prensa querrá declaraciones». «Que esperen», dijo Grace. «Quiero disfrutar este momento». Caminó hacia la barra y pidió champaña. El bartender sirvió con las manos temblorosas, claramente impresionado. «Por la justicia», dijo Grace,
levantando su copa sin mirar a nadie en particular. Detrás de ella, agentes del FBI escoltaban a Cole y Madison esposados entre la multitud. Madison seguía gritando. Cole lloraba. Grace bebió un sorbo de champaña y no sintió nada. Esperaba satisfacción, triunfo, alegría. Pero todo lo que sintió fue vacío. Este debería ser el momento de la victoria, el instante en que todo encajaba, el momento en que se convertía en la mujer que su madre quería que fuera. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacía? Puso su copa y salió del salón, con Victoria apurándola detrás. Grace, espera, la prensa... Ocúpate de ellos, dijo Grace. Necesito aire. Salió a empujones por las puertas giratorias del plaza y se adentró en la fría noche de diciembre. La nieve había empezado a caer de nuevo, cubriendo la ciudad con un manto blanco. Grace se quedó en la acera, respirando agitadamente, con las manos temblando. Había destruido a Cole y Madison. Los había expuesto, humillado en público tal como ellos la humillaron a ella, pero eso no arreglaba nada. No sanaba las heridas, no borraba los años de dolor. Su teléfono vibró. Un mensaje de Samuel. Tu padre se desplomó en el hospital Mount Sinai. Ven de inmediato. La sangre de Grace se convirtió en hielo. Corrió hacia la banqueta, detuvo un taxi y le dio al conductor la dirección del hospital. Mientras el taxi se alejaba de la plaza, Grace volteó a ver el hotel iluminado donde su victoria se había convertido en cenizas. A veces ganar se siente como perder. Y a veces la justicia se siente como venganza. Y muchas veces no sabes la diferencia hasta que ya es demasiado tarde. El hospital Mount Sinai olía a desinfectante y miedo. Grace entró corriendo por la sala de emergencias, aún con su vestido rojo y los diamantes brillando bajo las luces fluorescentes. Médicos y enfermeras se quedaron mirando mientras pasaba apresurada. Samuel la esperaba afuera de la unidad de cuidados intensivos, con la cara pálida y llena de preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó Grace, sin perder tiempo. Se desplomó en su casa. Presenta síntomas neurológicos graves. Creen que fue envenenamiento. ¿Envenenamiento? Las piernas de Grace se debilitaron. ¿Cómo? ¿Cuándo? Tóxico de acción lenta. Probablemente administrado durante varias semanas, dijo Samuel con voz tensa. Los doctores están haciendo pruebas, pero sospechan de talio. Grace empujó a Samuel y entró a la ICU. Nathan yacía en la cama del hospital rodeado de máquinas, tubos entrando en sus brazos, monitores que pitaban constantes. Se veía más pequeño que hace solo unos días. Vulnerable, humano. Grace tomó su mano. Papá. Papá, ¿me escuchas? Sus párpados parpadearon, pero no abrió los ojos. Apareció un doctor con una tabla en mano. Señorita Hartwell. Grace asintió, sin corregir el nombre. Su padre está en estado crítico. El veneno afectó su sistema nervioso, riñones y hígado. Hacemos todo lo posible, pero las próximas 48 horas son decisivas. ¿Sobrevivirá? El doctor dudó. Somos cautelosamente optimistas, pero ya no es joven y el daño es grave. Grace se dejó caer en la silla junto a la cama, todavía sosteniendo su mano. Todo esto se suponía que había terminado. Cole y Madison estaban arrestados. La justicia se había cumplido, pero alguien había envenenado a su padre, y ella no tenía ni idea de quién. Victoria Reese llegó 30 minutos después, con el rostro serio. Grace, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Madison presentó un recurso de emergencia desde la cárcel. Alega que Nathan estaba mentalmente incompetente cuando te cedió el control de la empresa. Quiere que la junta vote para impugnar tu herencia. La cabeza de Grace se levantó rápidamente. ¿Bajo qué argumentos? Dice que estaba siendo envenenado cuando tomó esas decisiones, que su juicio estaba comprometido, que tú lo manipulaste. Una locura. Eso es Madison. Victoria se sentó, con expresión seria. Ella ha estado comprando acciones de Hartwell Industries desde hace meses a través de empresas fantasma. Tiene suficientes votos para convocar una reunión urgente de la Junta.
¿Cuándo? Mañana por la mañana, a las 9 en punto. Grace miró a su padre, inconsciente y vulnerable. Realmente pueden anular su decisión. Si prueban que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales en ese momento. Sí. La Junta tiene el poder de revocar su testamento si creen que no estaba en su sano juicio. Pero él estaba bien, hablamos. Estaba completamente lúcido. Lo sabemos. Pero Madison tiene médicos que testificarán lo contrario. Ella ha estado planeando esto por mucho tiempo, Grace. No es solo una venganza. Es destruir por completo a la familia Hartwell. Grace se levantó, caminando de un lado a otro en la habitación pequeña. Madison no pudo haberlo envenenado. Ella lleva en la cárcel desde la cumbre. Pero tuvo acceso antes de eso. Victoria mostró videos de seguridad en su tablet. Visitó el penthouse de Nathan varias veces en los últimos 3 meses. Decía ser una posible inversionista. Tu padre la recibió 2 veces. ¿Y ella lo envenenó durante esas reuniones? Eso creemos. La línea de tiempo coincide. Encontramos rastros de talio en el servicio de té de su cocina. Grace sintió que se le revolvía el estómago. Mientras ella se obsesionaba con Cole y el divorcio, Madison ejecutaba un plan mucho más grande. Cole era solo una pieza. Grace era el blanco. Pero Nathan era el verdadero objetivo. ¿Qué hacemos?, preguntó Grace. La sonrisa de Victoria fue afilada. Jugamos con sus propias reglas. La reunión de la Junta es mañana. Llegamos con pruebas de que Madison envenenó a Nathan. Demostramos que ha estado planeando esto por años. Y nos aseguramos que no vuelva a ver la luz del día. ¿Qué pruebas? Cámaras de seguridad, registros financieros, las cartas de su padre desde la prisión. Las citamos. Le escribía cada semana por 15 años, diciéndole que destruyera a Nathan Hartwell. Tenemos todo lo necesario. Grace volvió a mirar a Spavaepets, indubodre. Su pecho subía y bajaba con el ventilador. ¿Y si perdemos? No vamos a perder. Victoria se levantó. Pero tienes que estar lista para pelear. Madison no se rendirá fácil. Grace pasó la noche en la habitación del hospital junto a su padre, sosteniendo su mano y observando los monitores. A las 3 de la madrugada, sus signos vitales bajaron peligrosamente. Entraron los médicos deprisa, empujaron a Grace al pasillo mientras intentaban estabilizarlo. Se apoyó en la pared, aún con su vestido rojo y el rímel corrido, sintiéndose más impotente que la noche en Cipriani. Samuel apareció con un café. «Toma esto». «No puedo perderlo», susurró Grace. «Acabo de encontrarlo». «No lo perderás». La voz de Samuel fue firme. Nathan Hartwell es el hombre más terco que he conocido. No esperó 38 años para encontrarte solo para morir ahora. Madison va a tomarlo todo, la empresa, el dinero, el legado de mi madre. Solo si tú se lo permites. Samuel le pasó el café. Tu madre te dejó más que dinero, Grace. Te dejó fuerza, sabiduría, la capacidad de luchar cuando todos te dan por muerta. Úsala. Los doctores salieron 1 hora después. Nathan estaba estable otra vez. Grace pudo regresar. Se sentó junto a su cama mientras amanecía sobre Manhattan. Por la ventana veía la ciudad despertarse, la gente comenzando sus días, yendo al trabajo, viviendo sus vidas. En algún lugar, Madison planeaba su ataque final. Y en algún rincón profundo, Grace sintió algo que no había sentido desde que todo comenzó. Claridad. Madison pensó que había ganado al envenenar a Nathan. Creyó que había destruido a la familia Hartwell en su raíz. Pero cometió un error. Subestimó a Grace. Otra vez. La reunión urgente del consejo se llevó a cabo en la sala de juntas del piso 52 de la Torre Hartwell. 12 miembros del consejo se sentaron alrededor de una mesa de cristal. Las ventanas de piso a techo mostraban Manhattan extendiéndose como un reino ante ellos. Grace llegó a las 8:45, vestida con un traje azul oscuro de poder y el relicario de su madre. Su cabello estaba recogido en un moño severo,
No llevaba joyas, salvo el relicario. Nada de maquillaje, solo un labial sutil. Se veía profesional, competente, peligrosa. Victoria estaba a su lado, una fortaleza vestida de Armani, con un maletín lleno de municiones. A las 8:59, la pantalla al frente de la mesa cobró vida. Apareció el rostro de Madison, transmitiendo desde Rikers Island. Vestía el naranja de la prisión, pero de alguna manera lucía serena. Su cabello impecable y su expresión confiada. Ella creía que ya había ganado. El presidente del consejo, un hombre de canas llamado Robert Hayes, dio inicio a la reunión. Estamos aquí hoy para abordar serias acusaciones sobre la salud mental de Nathan Hartwell, cuando entregó el control de Hartwell Industries a Grace Bennett. Miró a Grace. Señorita Bennett, ¿quiere hacer una declaración? Sí, dijo Grace. Se puso de pie, frente a la cámara donde Madison observaba. Pero primero me gustaría escuchar el caso de la señorita Cross. Madison sonrió. Gracias, Grace. Sé que esto debe ser difícil para ti. Seguro que sí. Mi caso es sencillo, continuó Madison. Nathan Hartwell fue envenenado sistemáticamente durante 3 largos meses. En ese tiempo tomó la extraordinaria decisión de nombrar heredera única a Grace Bennett, una mujer que jamás había conocido. Esta decisión fue tomada mientras su juicio estaba gravemente comprometido por neurotoxinas que afectaban su cerebro. Un integrante del consejo se inclinó hacia adelante. Señorita Cross, está acusando a la señorita Bennett de intento de asesinato. Estoy diciendo que la línea del tiempo es sospechosa. Grace aparece de la nada. Nathan de repente dice que ella es su hija perdida. Luego es envenenado. ¿Quién se beneficia? Murmullos recorrieron la sala. Grace permaneció totalmente quieta. ¿Tiene pruebas?, preguntó Robert. Sí, las tengo. Madison compartió su pantalla. Aparecieron documentos con registros hospitalarios de 1986. Hartwell, niña, fallecida al nacer. La hija de Nathan y Evelyn Hartwell murió hace 38 años, dijo Madison. Lo que significa que Grace Bennett miente sobre su identidad. Lo que significa que manipuló a un hombre moribundo haciéndole creer que ella era su hija. Y eso invalida cada decisión que él tomó a su favor. Los miembros del consejo intercambiaron miradas de shock. Madison siguió, ganando fuerza. También tengo evidencia forense de que la prueba de ADN de Grace fue falsificada. Pagó $50,000 a un laboratorio para que entregara resultados falsos. Apareció otro documento. Registros bancarios mostrando pagos desde una cuenta a nombre de Grace hacia un laboratorio genético. Grace Bennett es una estafadora que se aprovechó de la culpa y soledad de un anciano enfermo, y debe ser retirada de esta empresa inmediatamente. El silencio llenó la sala. Hasta Victoria parecía preocupada. Robert volvió hacia Grace. Señorita Bennett, ¿cómo responde a estas acusaciones? Grace se levantó despacio. Caminó hacia las ventanas, contemplando la ciudad que sus padres ayudaron a construir. Todo lo que Madison acaba de mostrarles es falso, dijo en voz baja. Pero no voy a perder tiempo discutiendo documentos que ella claramente fabricó. Se volvió hacia el consejo. Voy a mostrarles la verdad. Asintió a Victoria, quien abrió nuevos archivos en la pantalla principal. Los registros hospitalarios que mostró Madison son reales, explicó Grace. Evelyn Hartwell sí dio a luz a una hija que fue declarada muerta. Pero 30 minutos después, esa bebé empezó a respirar. Mi madre sobornó a una enfermera para ocultar los registros y ayudarnos a escapar. Quería que Nathan pensara que yo había muerto para que no me buscara. Nuevos documentos aparecieron. Declaraciones juradas de la enfermera, ya retirada. Registros médicos mostrando el nacimiento real de Grace. Fotos de Evelyn huyendo del hospital con una recién nacida. Mi madre pasó 38 años protegiéndome de este mundo, continuó Grace. Sabía que Nathan nos iba a encontrar tarde o temprano, así que dejó protecciones ocultas.
Hizo un testamento que solo se activaría bajo circunstancias muy específicas. Dejó pistas que solo alguien que realmente la conociera podría entender. Más documentos. El testamento de Evelyn con anotaciones. Cartas para Samuel. Instrucciones para encontrar a Grace. En cuanto a la prueba de ADN, dijo Grace, yo no pagué $50,000 para falsificarla. Fue Madison, para incriminarme a mí. Victoria sacó los estados de cuenta bancarios que mostraban que los pagos venían en realidad de una de las empresas fachada de Madison. Madison Riley Cross ha estado planeando esto por 20 años, dijo Grace, desde que su padre murió en la cárcel, condenado por malversar fondos de Hartwell Industries. En la pantalla apareció una foto de Richard Cross. Richard Cross era el director financiero de mi padre. Robó millones. Lo atraparon, lo procesaron y murió tras las rejas. Pero antes de morir, le escribió cartas a su hija. Cartas diciéndole que destruyera a Nathan Hartwell. Cartas con instrucciones precisas de cómo hacerlo. La pantalla se llenó de cartas escaneadas desde la prisión. Página tras página de odio y fantasías de venganza. Instrucciones para infiltrarse en la familia Hartwell. Planes para seducir a alguien cercano a Grace y usarlo para alcanzar a Nathan. Los miembros del consejo se miraban horrorizados. Madison sedujo a Cole Sullivan precisamente porque estaba casado conmigo. Siguió Grace. Lo manipuló para que pidiera el divorcio en público en la víspera de Navidad. Porque sabía del testamento de mi madre. Sabía que eso activaría mi herencia. Y sabía que si podía envenenar a mi padre y culparme a mí, podría quedarse con todo. ¡Esto es una locura! La voz de Madison sonó por los altavoces, aguda y desesperada. ¡Está mintiendo! ¡Esas cartas son falsas! ¿Sí lo son? Grace avanzó hacia la cámara. El FBI tiene los originales. Han autenticado la letra de tu padre. Han rastreado tus empresas fachada. Han encontrado el talio que compraste usando una identidad falsa. Victoria mostró los documentos finales. Órdenes de compra. Registros de envío. Imágenes de seguridad de Madison comprando el veneno. Olvidaste algo, dijo Grace en voz baja. El penthouse de mi padre tiene cámaras de seguridad en todas las habitaciones, incluida la cocina donde le preparaste el té. Un video se reprodujo en la pantalla. Madison en la cocina de Nathan hace 3 meses, sola, sacando un pequeño frasco de su bolso, vertiendo un polvo blanco en una taza de té, revolviéndolo con cuidado, sonriendo. El consejo estalló en voces de sorpresa. Varios miembros se pusieron de pie. Una mujer se tapó la boca horrorizada. La cara de Madison en la pantalla se había puesto completamente pálida. Intentaste matar a mi padre, dijo Grace. Intentaste culparme por eso. Quisiste robar el legado de mi madre, pero fracasaste. ¡No!, gritó Madison. No entiendes. Él destruyó a mi padre. Se merecía morir. La videollamada se cortó mientras los guardias de prisión la sacaban, todavía gritando. Robert Hayes aclaró su garganta. Creo que hemos visto suficiente. Todos a favor de confirmar a Grace Bennett como heredera legítima de Nathan Hartwell y rechazar la orden judicial de Madison Cross. 12 manos se levantaron. Unánime. La moción se aprueba. Robert sonrió a Grace. Bienvenida a Hartwell Industries, señorita Hartwell. Los miembros del consejo se pusieron de pie, aplaudiendo. Algunos se acercaron a estrechar su mano. Otros le ofrecían felicitaciones y apoyo. Grace sonrió y agradeció, pero se sentía vacía por dentro. Había ganado. Otra vez. Completamente y sin dudas. Pero su padre seguía en coma. Y ganar se sentía como lo más solitario del mundo. Victoria le tocó el brazo con suavidad. Deberías ir al hospital. Grace asintió y se fue sin decir nada más. Mientras caminaba por el vestíbulo de mármol de Hartwell Tower, la gente la miraba, susurraba, algunos tomaban fotos. La mujer que había desenmascarado a Cole Sullivan y Madison Cross. La heredera perdida de los Hartwell. La sobreviviente de 1,000 millones. Grace se sentía como un fantasma.
Logró llegar a la banqueta antes de que sus piernas fallaran. Se sentó en el frío concreto, con la espalda apoyada en el edificio, y finalmente se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza, tampoco de alegría, solo lágrimas de agotamiento. Había luchado con todas sus fuerzas. Había ganado completamente. Pero ahora no tenía idea de qué pasaría después. Una mano apareció en su vista, ofreciéndole un pañuelo. Grace levantó la mirada y vio a un hombre con bata blanca. Atractivo. Tendría unos 40 años. Con ojos amables y líneas de sonrisa alrededor de la boca. ¿Estás bien?, preguntó él. No realmente, admitió Grace. Soy el doctor Elijah Hart. Traté a tu padre cuando llegó a urgencias. Samuel me pidió que te cuidara. Grace tomó el pañuelo y se secó los ojos. ¿Está despierto? Aún no, pero sus signos vitales mejoran. Creo que va a salir adelante. Gracias. Elijah se sentó a su lado en la banqueta, sin importar su bata cara. Samuel me contó todo lo que has pasado. Lo que hiciste en esa junta. Destruí las vidas de 2 personas. Detuviste a 2 personas de destruir la tuya. La voz de Elijah fue suave. Hay diferencia. ¿Sí? Grace lo miró. Quería justicia, pero solo siento vacío. Es porque venganza y justicia no son iguales. La venganza busca hacer daño. La justicia busca hacer lo correcto. Lo que hiciste ahí adentro fue justicia. Grace quería creerle, pero ya no estaba segura. Se levantó, sacudiendo su traje. Debería ir al hospital. ¿Te importa si te acompaño? De todos modos, voy para allá. Caminaron juntos en la fría tarde. 2 extraños unidos por un hombre inconsciente que luchaba por su vida. Grace aún no lo sabía, pero ese encuentro casual cambiaría todo. Porque a veces las victorias más grandes no son las que planeamos. A veces quizás son las que nos encuentran cuando estamos sentados en el frío concreto, llorando un martes cualquiera. A veces parecen amabilidad cuando esperamos juicio, y a veces se ven como un doctor con ojos amables, que se sienta a nuestro lado y nos recuerda que somos humanos. Nathan Hartwell abrió los ojos 5 días después. Grace leía en voz alta Buenas noches, Luna. Un libro infantil que había comprado en la tienda del hospital. No sabía por qué lo había escogido. Tal vez porque nunca alguien se lo leyó cuando era niña, o porque quería darle a su padre algo que ella nunca recibió. Y buenas noches a la viejecita que susurra. Shh. Grace leyó suavemente. Los dedos de Nathan se movían levemente sobre la manta del hospital. Grace dejó de leer, con el corazón latiendo fuerte. ¿Papá? Sus párpados se abrieron poco a poco. Sus ojos azules, nublados por la medicación, la enfocaron lentamente. ¿Grace? Su voz era un susurro áspero, afectada por el tubo del ventilador que la habían retirado esa mañana. Estoy aquí. Grace tomó su mano, las lágrimas corriéndole por la cara. Estoy justo aquí contigo. ¿Ganamos? Tosió débilmente. ¿Ganamos? Grace rió entre lágrimas. Sí, ganamos. Madison enfrenta 30 años. Cole, 7. Tu empresa está segura, todo está bien. Nathan sonrió, apretando su mano con una fuerza sorprendente. Tu mamá estaría muy orgullosa. Eso espero. Yo lo sé. La miró con tanto amor que dolía. Eres justo lo que ella quiso que fueras. Entró un doctor, seguido de Elijah. En los últimos 5 días, Elijah había visitado a Nathan con frecuencia. También se había preocupado por Grace, trayéndole café, asegurándose de que comiera y acompañándola en las largas noches. Grace esperaba con ganas cada una de sus visitas. Señor Hartwell, dijo Elijah con calidez. Bienvenido de vuelta. ¿Cuánto tiempo estuve fuera?, preguntó Nathan. 5 días. Nos diste un buen susto. Nathan miró a Grace. Cuéntame todo. Y ella contó. La junta, la crisis de Madison, las pruebas, la votación, todo. Nathan escuchó con los ojos cerrados, apretando la mano de Grace de vez en cuando.
Cuando terminó, guardó silencio un buen rato. Grace, finalmente dijo, tengo que decirte algo. ¿Qué? Renuncio como director general. Los ojos de Grace se abrieron de par en par. Papá, apenas te despertaste. No tienes que decidir ahora. He tenido 5 días para pensarlo en el coma o lo que fuera eso. Y estoy seguro. La miró serio. Pasé 38 años construyendo un imperio y perdiendo lo que más importaba. No quiero morir igual. No vas a morir. Todos vamos a morir, Grace. La pregunta es, ¿qué hacemos con el tiempo que tenemos? Sonrió débilmente. Quiero pasar el mío conociendo a mi hija, siendo mejor persona, quizá haciendo algo bueno para el mundo. ¿Qué harás? No lo sé aún, pero sé lo que no haré. No gastaré más un día persiguiendo dinero y poder mientras mi gente querida está en hospitales rezando porque despierte. A Grace se le apretó la garganta. No estoy lista para dirigir una empresa. Entonces no lo hagas. Contrata a alguien de confianza. Haz que la empresa funcione sola. Usa el dinero para algo que realmente importe. Apretó su mano. Tu mamá no te dejó riquezas para que vivieras en juntas. Te las dejó para que construyeras la vida que ella nunca tuvo. Y en las semanas siguientes, Grace tomó varias decisiones importantes. Primero, Grace contrató a una directora ejecutiva para dirigir Hartwell Industries, una mujer brillante llamada Sarah Collins, que había sido directora financiera en una empresa rival. Sarah era capaz, ética, y no le interesaban los dramas corporativos. Perfecta. Segundo, Grace fundó la fundación Evelyn Hartwell, con $500 millones como inversión inicial. Su misión, ayudar a mujeres a salir del abuso financiero y reconstruir sus vidas. Mujeres como Grace, mujeres que necesitaban más que simpatía, mujeres que requerían apoyo real y recursos efectivos. Tercero, se mudó del penthouse y compró una casa modesta con vista a Central Park. Aún hermosa, aún cómoda, pero sin excesos, sin exageraciones. Cuarto, comenzó terapia, una vez por semana, sin faltar, para enfrentar 38 años de abandono, 5 años de abuso emocional y 2 semanas de intensas fantasías de venganza que la habían dejado vacía. Su terapeuta le hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué quieres de verdad, Grace? No lo que crees que deberías querer, no lo que haría sufrir a Cole. ¿Qué quieres tú? Grace se sentó en ese consultorio por 20 minutos, sin poder responder. Había pasado tanto tiempo enfocada en sobrevivir, luego en vengarse, que nunca se había detenido a pensar qué venía después. ¿Qué quería? Comenzó a hacer una lista. Conocer a su padre, ayudar a mujeres como ella misma, crear algo significativo, sentir algo más que ira, dormir toda la noche sin pesadillas, despertar emocionada por el día que comenzaba, amar a alguien que la amara de vuelta, ser vista por quien realmente era. Esa última cosa la sorprendió, pero era verdad. Quería que la vieran, no como la hija de Nathan Hartwell, ni la exesposa de Cole, ni la mujer que destruyó a Madison Cross. Solo como Grace. Imperfecta, complicada, todavía descubriéndose Grace. 6 meses después de Navidad, Hartwell Industries celebró su gala por el 50º aniversario en el Hotel Plaza. Grace estaba en el escenario donde Cole había sido arrestado, luciendo un vestido de maternidad verde esmeralda que mostraba su embarazo de 6 meses. No se lo había contado a nadie más que a Nathan, Elijah y Victoria. Pero esa noche se sentía el momento indicado. Hace 50 años, dijo Grace al micrófono. Mi padre fundó esta empresa de la nada. Esta noche celebramos algo más que un negocio exitoso. Celebramos transformación, crecimiento, segundas oportunidades. Señaló la pantalla detrás de ella, donde se proyectaban fotos de los primeros 6 meses de la Fundación Evelyn Hartwell. Mujeres en nuevos apartamentos, mujeres iniciando negocios, mujeres reconstruyendo sus vidas,
Mi madre me enseñó que la riqueza no vale si no la usas para ayudar a otros, continuó Grace. Por eso anuncio que Hartwell Industries donará 1% de las ganancias anuales a la Fundación Por Siempre. Aproximadamente $40 millones al año dedicados a ayudar a mujeres a escapar del abuso y recuperar su poder. La sala estalló en aplausos. Grace sonrió, con la mano sobre su vientre. Mi madre también me enseñó que la mayor riqueza no es dinero. Es amor, familia, conexión. Las personas que te ven en tus peores momentos y deciden quedarse. Miró a Elijah, que estaba a un lado del escenario. Él le sonrió con calidez en los ojos. Gracias a todos por estar aquí esta noche, por apoyar esta empresa y esta fundación, por creer que los negocios pueden ser una fuerza para el bien, y por recordarme que los finales felices no son venganza, son convertirse en la persona que siempre debiste ser. Más aplausos. Ovación de pie. Cámaras parpadeando. Pero Grace solo veía a Elijah. Él la recibió cuando bajó del escenario. Eso fue hermoso, dijo él. Gracias por estar aquí. Siempre. Puso su mano suavemente sobre su vientre. ¿Cómo te sientes? Asustada. Emocionada. Lista. Vas a ser una madre increíble. ¿Cómo lo sabes? Porque ya has sobrevivido lo que a la mayoría les habría roto. Este bebé tiene suerte de tenerte. Grace se recostó en él, sintiéndose segura por primera vez en meses, quizá años. Habían empezado a salir hacía 3 meses. Poco a poco, con cuidado. Elijah nunca presionó. Nunca exigió. Nunca la hizo sentir que le debía algo. Solo aparecía. Con constancia. Con honestidad. Siendo completamente él mismo. Y Grace se había enamorado de él sin siquiera darse cuenta. Ahora tenían un bebé. El bebé de Grace, concebido en esas últimas semanas desesperadas de su matrimonio con Cole. Pero a él ya eso nunca le importó. Desde el momento en que se lo dijo, él dijo, «Este bebé es tuyo, y si me dejas, me gustaría ser parte de su vida también». Así que ella lo estaba dejando. Y eso se sentía como lo más valiente que había hecho en su vida. 18 meses después de Navidad, Grace estaba en la terraza de una pequeña casa de playa en Montauk, viendo el amanecer sobre el océano Atlántico. Las olas rompían contra la orilla, eternas, rítmicas y tranquilas. Sostenía en brazos a su hija, Evelyn Rose, de apenas 3 meses, con cabello pelirrojo, ojos verdes y el espíritu dulce de su bisabuela. La bebé emitía suaves arrullos, alcanzando la luz dorada que se derramaba sobre el agua. «Tiene tus ojos», dijo Elijah, abrazándolas a ambas desde atrás. «Y espero que también el espíritu de mi mamá». Grace se recostó en él, sintiéndose completamente feliz. «¿Has pensado más en la boda?», preguntó Elijah. Grace sonrió. «Pequeña, solo familia, en la playa». «¿Cuándo?» «En la víspera de Navidad». Elijah besó su sien. «¿De verdad?» «Fue cuando todo cambió. Quiero recuperarlo, convertirlo en algo hermoso, en vez de doloroso». «Me encanta eso». Estuvieron juntos, los 3, viendo el sol subir más alto. La casa de playa había sido el último regalo de Nathan para Grace, transferida a su nombre poco después de que él despertó, con una nota que decía simplemente, «Para paz». Se había vuelto su refugio, su santuario, el lugar al que iba cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. El sonido de un auto llegando rompió el silencio tranquilo. Grace volteó a ver el Mercedes de Nathan, con Samuel al volante. Nathan bajó lentamente, ahora usando un bastón, pero viéndose más saludable que en años. «¿Llegó tarde?», llamó él. «Justo a tiempo», respondió Grace. Nathan subió con cuidado las escaleras de la terraza. Samuel lo ayudó a sortear los peldaños. Luego se quedó atrás para darles espacio. «¡Qué hermosa mañana!», dijo Nathan. «Una mañana perfecta». Grace le pasó a la bebé Evelyn. «Saluda a tu abuelo». Los ojos de Nathan se llenaron de lágrimas cuando sostuvo a su nieta. «Hola, mi cielo. Soy tu abuelo».
Y te prometo que contigo lo haré mejor que con tu mamá. Lo estás haciendo bien, papá, dijo Grace con suavidad. Samuel apareció en la puerta. El desayuno ya está listo. Entraron juntos, una familia imperfecta pero completa. Nathan en su silla junto a la ventana. Elijah cocinando hot cakes. Samuel poniendo la mesa. La bebé Evelyn en su cuna, moviendo sus pequeños puños hacia el ventilador del techo. Grace se quedó en la entrada, observándolos, sintiendo algo que rara vez había experimentado en sus 39 años. Paz absoluta. Después del desayuno, Nathan pidió hablar a solas con Grace. Caminaron hacia la playa, Grace empujando el cochecito de Evelyn, mientras Nathan avanzaba con su bastón por la arena. He estado pensando en algo, dijo Nathan. ¿Qué? Lo que dijiste en la gala, sobre que los finales felices no se tratan de venganza. Sigue siendo verdad. Lo sé, pero quería contarte algo. Se detuvo, mirando al océano. Pasé 38 años pensando que el éxito era aplastar a tus enemigos, construir más alto que todos los demás, tener más dinero, más poder, más de todo. ¿Y ahora? Ahora sé que el éxito es sentarme en la playa con mi hija y mi nieta, comer hot cakes hechos por un hombre que te ama, tener conversaciones que importan en lugar de tratos que no valen. Grace tomó su mano. Te estás convirtiendo en un hombre sabio. Estoy siendo el hombre que tu madre siempre creyó que podía ser. Apretó su mano. Gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias a ti por tomarla. Caminaron en cómodo silencio hasta que Evelyn comenzó a llorar. Grace la levantó abrazándola cerca. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Nathan. ¿De cómo pasó todo? ¿Del sufrimiento? ¿Del dolor? Grace pensó con sinceridad. A veces. Cuando tengo pesadillas con Cole. Cuando veo el número de mi terapeuta en el teléfono. Cuando despierto a las 3 de la mañana con ansiedad por dinero aunque tenga miles de millones. Pero no sería quien soy sin eso. No habría conocido a Elijah. No habría comenzado la fundación. No te tendría a ti. Miró a su hija. No la tendría a ella. Tu madre sabía eso, dijo Nathan. Sabía que el sufrimiento te haría más fuerte, más amable y más auténtica de lo que nunca serías si la riqueza fuera fácil. Tenía razón. Grace sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Ojalá pudiera decírselo. Ella lo sabe. Donde quiera que esté, lo sabe. Regresaron a la casa mientras el sol de la mañana subía, quemando las últimas sombras. Esa noche, Grace se sentó en la terraza mientras Elijah acostaba a Evelyn. El océano se extendía ante ella, vasto e infinito. Las estrellas comenzaban a brillar en el cielo que se oscurecía. Su teléfono vibró. Una alerta de noticias. Cole Sullivan, liberado tras 7 años. Publica sus memorias. Grace miró el titular. Habían pasado 7 años. Cole ya había salido de la cárcel, vivía en algún lugar de Nueva Jersey y trabajaba como vendedor de autos. Madison seguía cumpliendo su condena de 15 años. Aún le quedaban 3. Había rechazado todas las entrevistas y vivía en silencio. Grace no sentía nada. Ni rabia, ni satisfacción. Solo una curiosidad lejana sobre personas que alguna vez definieron su mundo entero. Elijah apareció en la terraza y le entregó una copa de vino. ¿Todo bien? Cole salió de prisión. ¿Qué sientes al respecto? Grace lo pensó un momento. No siento nada. Es solo alguien que tomó malas decisiones. Igual que Madison. Igual que mi padre en su momento. Igual que yo podría haber sido si dejaba que la venganza me consumiera. Tú elegiste distinto. Elegí sanar. Grace se apoyó en él. Eso es algo que nadie te dice sobre la venganza. Funciona. Puedes destruir a quienes te lastiman. Pero y después sigues dolida, rota, enojada. Pero ahora también eres quien destruyó a alguien más. ¿Entonces te salvas perdonando? Te salvas dejando ir. El perdón puede venir después, si es que llega. Pero primero tienes que soltar.
Se sentaron juntos bajo el cielo estrellado. La pequeña Evelyn dormía plácida adentro. Nathan y Samuel jugaban ajedrez en la sala. Grace recordó a la mujer que fue hace 2 años, firmando papeles de divorcio en Cipriani, llorando en un baño mientras extraños se burlaban, caminando bajo la nieve hacia un muelle donde todo cambiaría. Esa mujer ahora parecía una extraña, alguien que Grace conoció pero que ya no reconocía. La mujer en que se había convertido era más fuerte, más suave y consciente de su poder tanto para destruir como para crear. Había aprendido que el poder podía corromper, pero también sanar. Había aprendido que la venganza se siente bien solo por unos minutos. Después se vuelve vacía. Había aprendido que justicia y venganza no son lo mismo. La justicia corrige. La venganza solo genera más daño. Lo más importante, había aprendido que los finales felices no consisten en vencer enemigos, sino en convertirse en alguien que no necesita enemigos para sentirse completo. «Te amo», dijo Elijah en voz baja. «Yo también te amo». «¿Lista para Navidad?», preguntó. «Para nuestra boda. Más lista que para cualquier cosa en mi vida». Porque eso fue lo que Grace finalmente descubrió. La mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron, sino construir una vida tan hermosa, tan plena y tan tuya, que ellos se vuelven irrelevantes. La mejor venganza es vivir bien y vivir libre. La víspera de Navidad llegó con nieve fresca y cielo despejado. La casa de playa brillaba con luces blancas. 20 personas se reunieron en la arena. Nathan, Samuel, Victoria, Sarah Collins, la terapeuta de Grace, la familia de Elijah y algunos amigos cercanos de la fundación. Grace llevaba un vestido blanco sencillo y el relicario de su madre. Elijah, un traje oscuro y una sonrisa que iluminaba la tarde invernal. La pequeña Evelyn, de 6 meses, estaba en el regazo de Nathan durante la ceremonia, saludando a las olas. La oficial fue breve. Grace y Elijah habían escrito sus propios votos. «Grace», dijo ella, tomando sus manos, «entraste en mi vida con rímel corrido y vestida de vino tinto, sentada en la banqueta justo afuera de tu propio triunfo. Y en ese momento supe que eras la persona más fuerte que iba a conocer. Me enseñaste que sobrevivir no es no caer nunca, sino levantarse cada vez que eso pasa. Prometo estar a tu lado en cada caída y en cada ascenso. Prometo amarte no a pesar de tus cicatrices, sino justamente por ellas. Prometo mostrarle a nuestra hija cómo es el amor verdadero. Y prometo que cuando despiertes a las 3 de la mañana con pesadillas, ahí estaré para recordarte que estás a salvo. Que eres amada, que estás en casa». Grace se secó las lágrimas antes de hablar. «Elijah, me viste en mis peores momentos y escogiste quedarte. Me conociste cuando estaba rota, llena de rabia y obsesionada con la venganza, y con suavidad me mostraste que había otro camino. Me enseñaste que la bondad no es debilidad, que perdonar no es rendirse, que el amor no es algo que tienes que ganarte, sino algo que mereces solo por ser humana. Prometo amarte con sinceridad. Prometo dejarte ver todo de mí, incluso las partes que todavía estoy aprendiendo a aceptar. Prometo construir una familia contigo, no basada en la perfección, sino en la verdad. Y prometo que nuestra hija sabrá lo que es el amor de verdad, porque lo verá todos los días en nosotros». Intercambiaron simples anillos de oro. Se besaron mientras el sol se escondía sobre el Atlántico. Sostuvieron a su hija juntos, mientras las olas rompían y las estrellas aparecían. La celebración fue sencilla. Una fogata en la playa. Chocolate caliente y champaña. Historias. Risas. Y esa alegría que solo sienten quienes han sobrevivido tormentas. Y decidieron bailar bajo la lluvia. Nathan brindó, con voz firme y segura. «Hace 2 años, mi hija firmó papeles de divorcio en Nochebuena. Lloró en un restaurante mientras extraños grababan su humillación. No tenía idea que ese momento le salvaría la vida». Levantó su copa. «A veces, nuestros peores días son la puerta a los mejores. A veces, perderlo todo es ganar lo único que importa. Y a veces, Nochebuena es el día para empezar de nuevo».
Todos bebieron. Grace abrazó a Evelyn, junto a su esposo, mientras veía a su padre sonreír por primera vez en 38 años. Y comprendió algo profundo. Había pasado tanto tiempo pensando que su historia era de venganza. De destruir a Cole y Madison. De demostrar que no era débil, ni inútil, ni pequeña. Pero esa no era la historia para nada. Su historia era de una mujer que lo perdió todo y descubrió que nada de lo perdido era realmente lo que pensaba. Su historia era elegir la sanación sobre el odio, la paz sobre el poder, el amor sobre la venganza. Su historia era aprender que lo contrario al dolor no es la victoria, es la gracia. Y a veces la mejor venganza es convertirse en la persona que siempre debiste ser, no por lo que otros te hicieron, sino a pesar de eso. Mientras la fogata ardía y las estrellas llenaban el cielo, Grace miró a las personas que amaba, la familia que creó de la nada, la vida que levantó de las cenizas, y supo, con certeza absoluta, que su madre tenía razón todo este tiempo. El sufrimiento no la destruyó, la reveló, y la mujer que estaba en esa playa, sosteniendo las manos de su hija y su esposo, viendo caer nieve en Nochebuena, esa mujer valió cada lágrima que derramó para ser quien era. Grace Evelyn Hartwell Hart. No una maestra sustituta, no la hija de un millonario, no una víctima, no solo una sobreviviente, solo una mujer que aprendió qué es lo que realmente importa. Y vivió conforme a eso.